por colocar de nuevo una sonrisa y damos las gracias por estos regalos. Esto es lo que se vivió hace unos cuantos días en Cualcomán, Michoacán, durante un evento oficial. Pues los miembros integrantes del cabildo que encabeza la alcaldesa Anabel Ávila agradecían así a Nemesio Oseguera, el líder del cártel de Jalisco Nueva Generación, por los regalos, por las dádivas que da a los niños. Esto ocurrió en el aniversario 193 de la Constitución de Cualcomán. Se tocaron corridos en favor del Mencho, se agradeció al Mencho, y no solamente eso, en esta ceremonia estaba presente el coronel Rolando Méndez, comandante del 65º Batallón de Infantería, así como varias autoridades municipales. Marcos Morales, tú tienes más información, ya hay incluso una investigación de parte de la Fiscalía, un escándalo tremendo el que se ha armado a raíz de este evento ocurrido en Cualcomán. Hola, Primitivo, muy buenos días. Efectivamente, la alcaldesa Anabel Ávila y varios funcionarios del ayuntamiento en Cualcomán continúan bajo investigación, luego de que durante este evento, presuntamente ocurrió el pasado 10 de diciembre, agradecieron por los regalos para niños al cártel Jalisco Nueva Generación. En este video, dado a conocer hace apenas unos días, se escucha un animador agradecer a Nemesio Oseguera Cervantes y a sus hijos por los obsequios. Además, se aprecia una lona en la que se agradece al líder del cártel por lo que llamaron su noble gesto. El gobierno estatal calificó el acto como una apología, asegurando que se investigará a fondo a los funcionarios municipales por su posible vinculación con este grupo delictivo. Por su parte, Anabel Ávila Castrejón se deslindó de los señalamientos que se han hecho en su contra, mediante un comunicado de prensa en el que señala que, como representante popular, ha sido y es vigilante de que se actúe bajo lo que marca la ley, que bajo ninguna circunstancia participaría en alguna situación de apología del delito. Finalmente señaló estar abierta a colaborar con cualquier investigación que lleven a cabo las autoridades correspondientes. Es de señalar que a pesar de contender por Movimiento Ciudadano para la alcaldía en 2021 y ganar en las pasadas elecciones, el dirigente estatal Antonio Cerriteño buscó deslindarse al señalar que no es militante de su partido, en tanto que las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República continúan hasta el momento. Primitivo, es la información. Muchas gracias, Marcos. Quedamos pendientes, buen día. Ahí es que estamos pendientes, buen día. Y en la línea telefónica saludo a Guillermo Valencia, él es líder del PRI en el estado de Michoacán. Él fue presidente municipal de Tepalcatepec, en la Tierra Caliente, en un momento muy complicado ya hace varios años. Y Guillermo se ha pronunciado por llevar a cabo un operativo enjambre como el que ha ocurrido en el Estado de México, pero pues alrededor de varios municipios michoacanos. Guillermo, ¿cómo estás? Buen día. Muy buenos días aquí con esta pues lamentable noticia que parecía broma de Día de los Inocentes, pero resultó muy cierta. Ojalá. Y hablas tú que en presencia de un coronel, fíjate que precisamente en febrero del 2023 un coronel de Cualcomán fue abatido irónicamente por un convoy de monstruos con sujetos armados de ese mismo cártel delictivo, del cártel Jalisco Nueva Generación. Y bueno, pues ahora quien llegó a su relevo presenciar esta apología del delito, pues caramba, sorprende que no se haya bajado del templete y se haya ido. Es creíble, Guillermo, el deslinde que hace la alcaldesa de Cualcomán, decir, yo no sabía nada y yo estoy en contra de la apología del delito, cuando la fiesta era en honor prácticamente de Nemesio Oseguera. Bueno, ahí se hizo una simulación de una pelea de gallos. En el corrido se habla del gusto por los gallos y bueno, pues imagínate, bajarse incluso a participar en esa pelea de gallos, pues habla claramente de que se sabía de lo que se estaba ahí cantando. Ahora bien, ¿dónde quedan los derechos de estos niños? La inocencia de los niños que fueron utilizados para rendir un tributo a un capo del crimen organizado. Es realmente lamentable, no hay justificación y por supuesto que también teníamos conocimiento los partidos políticos porque se instaló una mesa de seguridad sobre la operación del cártel Jalisco Nueva Generación para el robo, porque no fue un triunfo. Ahí quiero decirlo con todas sus letras, yo lo había comentado en algunas entrevistas previas,
ahí ganó el PRD, pero por la noche los criminales, ya que se estaban cerrando las casillas, pues operaron y le quitaron el triunfo a ese partido político. Y bueno, el quedarse uno callado por miedo, pues propicia que se normalice este tipo de situaciones y que caigan en el cinismo las autoridades que llegan gracias a grupos criminales y que les quieran agradecer así, de esa manera, en una conmemoración, celebración de un aniversario más del municipio, en un evento oficial, con representantes militares, policiales, pues de esta forma, pues es cinismo el que hagan en la plaza principal de Cualcomán un evento en el que se utilizó la mampara que utiliza normalmente las actividades del municipio para agradecer a quienes dan los juguetes, que son personas de un grupo delictivo. Pues claro que es cinismo y pues claro que debe ser investigada, y bueno, pues no creo que haya un actor político siquiera que pueda justificar ese tipo de actuar. ¿Anabel Ávila fue impuesta por el Cártel de Jalisco como presidenta municipal? Pues bueno, es sabido por todos. Yo no entiendo que el PRD no denunció por miedo, pero bueno, pues yo soy aparte de esa zona, pero soy presidente de un partido político. Se instalaron mesas de seguridad precisamente para hablar de estos asuntos. Yo lo hablé con autoridades en su momento porque nosotros no pudimos hacer campaña en ese municipio. Nuestra candidata a diputada no pudo hacer campaña en ese municipio. Hubo 3 municipios en Michoacán donde no pudimos registrar ni siquiera candidatos. 2 de ellos ganó Movimiento Ciudadano, en uno de ellos gobernaba Movimiento Ciudadano. Así que, bueno, también no es un tema solamente enfocado a Cualcomán. Sin embargo, en Cualcomán fue muy evidente, pues porque todo se supo, todo se dijo, pero nadie denuncia, pues porque tienen miedo, y no, es normal, porque también se ha normalizado el tener miedo, porque los criminales no se tocan el corazón para asesinar. O sea, asesinan alcaldes, asesinan autoridades de todos los niveles, y bueno, son zonas, por lo mismo que Cualcomán está en una zona serrana en la Sierra Costa, en la Náhuatl, en la Sierra Madre, pues muy alejada, es uno de los municipios más lejanos de la capital de Michoacán. La gente que vive en Cualcomán es más común que vayan hacia Colima o hacia Guadalajara que vengan a Morelia, y bueno, pues están en los límites, ahí colindan con un municipio que se llama Villa Victoria, Chilicuila, que está Paso de Arrieros, ya está en los límites de Colima, y en los límites hay una tenencia que se llama Trojes, que ya colinda con Jalisco. Así que, pues imagínate ya la complicación, el nivel de enrarecimiento que se vive allá, donde una institución como el municipio está ya cooptada por el tema criminal. Y bueno, es algo que yo también quiero decirte, no es nuevo, que lo he denunciado. Lo estuve denunciando sistemáticamente en las mesas de seguridad, en ruedas de prensa, dejé testimonios de que esto podía pasar, porque inclusive en municipios donde sí pudimos registrar candidatos, no pudimos hacer campaña, nuestros candidatos no pudieron hacer campaña. ¿Y cuántos municipios fueron en los que no pudieron hacer campaña? En 3 municipios en 3 no hicieron campaña. No registramos candidatos. Y en 10 municipios no registramos campaña. En uno, que es Turicato, presentamos inclusive un análisis de riesgo de nuestra candidata, y que pues de plano no pudo hacer campaña. Y ahora en la elección extraordinaria en Irimbo, bueno, pues hasta yo, que como presidente de partido fui amenazado, fui perseguido, fui amedrentado por integrantes del crimen organizado. Afortunadamente salimos vivos, pero en Michoacán es un panal al que le urge un operativo enjambre como el del Estado. Oye, Guillermo, tengo que hacer una pausa, pero quisiera seguir porque tengo un par de preguntas que hacerte. ¿Te quedas en la línea? Con mucho gusto, claro. Bueno, vamos a un corte comercial y de regreso continuamos con esta conversación con Guillermo Valencia, el líder del PRI en el estado de Michoacán. 8 de la mañana en punto, continuamos en la línea telefónica
con el líder del PRI en el estado de Michoacán, Guillermo Valencia, a raíz de lo que ha ocurrido en Cualcomán. Guillermo, nos decías, 10 municipios en donde no se pudo hacer campaña, 3 municipios en donde simple y sencillamente no hubo manera de colocar candidatos. Estamos hablando de una situación muy delicada en el estado de Michoacán. Ya vimos, por ejemplo, lo que ha ocurrido en Cotija, donde ha habido asesinatos, en donde el presidente municipal que ganó, pues no se presentó por miedo al crimen organizado. ¿Se había vivido una situación así? Y te lo pregunto porque tú fuiste presidente municipal de Tepalcatepec en una época muy complicada, cuando se hacía presente la familia michoacana también, tratando de hostigar y de usurpar en muchas ocasiones los recursos y las atribuciones del Estado. ¿Qué ha pasado? ¿Esta es la situación más complicada que se ha vivido en Michoacán? Mira, hace una década, cuando surgieron los grupos de autodefensa, pues también se vivía y se vivió una situación muy compleja en la que inclusive se institucionalizaron grupos vinculados al crimen organizado, se les dotaron de armas y no se resolvió un problema. Se hizo una aplicación cosmética en la que trataron de aparentar la solución de un problema que a la postre se agravó. Y yo he venido denunciando desde entonces esta situación. Y bueno, pues el tiempo desafortunadamente me ha venido dando la razón en todo lo que ha pasado. Creo que con una diferente complejidad, pero sigue Michoacán siendo un polvorín. No es un problema nuevo. Sin embargo, es un problema que no se ha resuelto. Y es un problema que al no resolverse y al no pasar nada, bueno, pues suceden este tipo de acciones de cinismo de las autoridades que normalizan las cosas, al cabo no pasa nada, y bueno, pues yo puedo darme el lujo de armarle un reconocimiento al señor que es el jefe del grupo delictivo que me puso aquí y en la plaza principal de mi municipio, y no va a pasar absolutamente nada. Hace algunas semanas también hubo señalamientos de otro municipio del estado, donde se puso como tesorero a alguien directamente vinculado con un grupo delictivo y no pasó absolutamente nada. Y eso es lo malo, que como no pasa nada, pues los criminales intervienen, ponen a sus alfiles, y para los políticos, o para algunos políticos, porque no son todos, para algunos políticos es muy fácil mejor llegar y pactar con los criminales que hacer campaña. ¿Es muy fácil o no tienen de otra? Bueno, en algunos lugares no tienen de otra, pero también hay lugares donde se les hace fácil, porque al final del día hubo políticos que les abrieron las puertas a estos maleantes para intervenir en temas del crimen, porque esto en Cualcomán, yo fui diputado local hace 20 años en Cualcomán, y esto no pasaba en Cualcomán, esto no pasaba en ningún municipio del distrito 21 en Cualcomán. Yo recorría Coahuayana, Aquila, Aguililla, Chinicuila, Buenavista, Tepalcatepec, y esto no pasaba. Y sin embargo, ahora en 3 municipios, nosotros como partido, no pudimos hacer campaña en Cualcomán, no pudimos hacer campaña en Aquila, no pudimos hacer campaña en Aguililla. Sí logramos al final del día registrar candidatos, con mucho trabajo registrar planilla, pero no pudimos hacer campaña, no pudimos registrar representantes de casilla. Y bueno, pues al final del día los grupos del crimen organizado se salieron con la suya e impusieron candidatos, y no es un tema privativo de un partido político o de una región del estado. ¿De qué tamaño tiene que ser el operativo Enjambre en su versión Michoacán que tú has propuesto? Bueno, yo no puedo generalizar. Creo que hay municipios que no están en esta misma circunstancia que se vive en Cualcomán, pero sí creo que al menos en 10 municipios del estado se debe hacer una intervención integral. O sea, porque no es nada más de llegar y meter al bote al presidente municipal. No, claro, porque el que llegue va a ser igual presionado por el crimen. Claro, y en muchos casos también es resignación. O sea, los presidentes, los candidatos se vieron obligados, porque hubo casos en los que no ganó el que apostó el grupo del crimen organizado, pero al que ganó, pues se le lee la cartilla y aquí es tu vida.
o cumples, y tienen que hacer lo que ellos dicen, porque si no los matan. O sea, tan solo en Aguililla, ¿cuántos expresidentes municipales no han asesinado? El anterior presidente municipal, el que estaba en la elección del 21, fue asesinado a unos metros de la presidencia municipal. En Buenavista, que es un municipio vecino a Aguililla, vecino a Cualcomán, bueno, han asesinado a casi cinco presidentes municipales y expresidentes municipales. O sea, presidentes municipales en funciones o presidentes municipales que apenas habían dejado el cargo. Es una región tan complicada, se debe hacer una intervención integral, donde primero se exhibe el problema, se resuelve el problema, se saque la pus de la enfermedad, y no llegar y aplicar un cosmético, porque lo que se hizo también ¿con qué elementos empoderas a los presidentes municipales? ¿Qué respaldo pueden tener o de qué se trata? Mencionabas hace rato lo que ocurrió hace 10 años, cuando el gobierno federal trató de hacerse del control, se envió ¿te acuerdas? Alfredo Castillo, ¿no? Le decían que era el virrey de Peña Nieto allá en Michoacán, y simple y sencillamente no pasó nada. Que quiero decirte, muchas de las armas que utilizan los grupos del crimen organizado en esa región fueron entregadas personalmente por el entonces virrey Alfredo Castillo Cervantes y Miguel Ángel Osorio Chong a los grupos de autodefensa, que ahora son grupos del crimen organizado, porque recordemos que los Viagras, por ponerte un ejemplo, era el grupo G500 que operaba bajo las órdenes de Alfredo Castillo Cervantes. Imagínate el daño que hicieron estos señores, fue un daño por generaciones. Es un problema que se fue incrementando, ¿no? Y ahora hace crisis a raíz de las elecciones. Pero que no se resolvió, que se le aplicó nada más un tratamiento cosmético, pero bueno, ¿cómo se le hace? Pues combatiendo el crimen. En cualquiera de las, porque a ver, es una zona que es de disputa entre dos grupos del crimen organizado, entre el grupo del Cártel Jalisco Nueva Generación, el grupo de los Templarios por otro lado, el grupo de los Viagras por el otro, y que está en permanente disputa de control territorial. Pues hay que llegar a enfrentar a todos esos grupos. El problema es que hace una década llegaron y se aliaron con un grupo para combatir a otro, y eso es lo que está mal. O sea, y ahora, pues bueno, se ha dado una degradación institucional en el que pues ya se caen en este tipo de acciones de que ya les vale madre a las autoridades. Ya al cabo dicen, a mí aquí no me puso el pueblo, porque la elección en Cualcomán el pueblo no votó por la señora que actualmente gobierna, votó por otro partido político, pero los grupos del crimen operaron para quitarle ese triunfo a ese partido político. ¿Y qué hizo ese partido político? Hacer mutis, guardar silencio y decir, pues aquí no pasó nada, porque pues también les da miedo, y no cualquiera en Michoacán se atreve a hablar y a decir las cosas como nosotros estamos diciendo. ¿Quién debe solucionar el problema? ¿El gobierno federal? ¿El gobierno estatal? Yo creo que debe hacerse de manera compartida, pues es una responsabilidad de ambos, pero el gobierno del estado no tiene los recursos que tiene el gobierno federal para combatir el crimen organizado. Creo que se debe hacer un trabajo integral en el que haya coordinación por parte de las autoridades federales con las estatales y se llegue a respaldar a la institución municipal. ¿Sí? O sea, saber diferenciar en qué municipios las autoridades sirven al crimen organizado por compromiso y en cuáles porque están amenazados, y saber diferenciarlo y actuar en función de lo que está pasando. Creo que cada región, cada municipio, aunque sea una zona muy cercana, requiere un tratamiento distinto, pero urge, porque mira, tú hablaste de Colima, estamos hablando de Cualcomán. Por la Sierra Madre del Sur, pues, se conectan esos municipios. Todos esos municipios están en la colindancia de Michoacán, Jalisco y Colima. Estamos hablando de la zona donde 4 militares en 2 eventos distintos, en Cotija y en Paredes del Ahogado, municipio de Buenavista, Galleros, municipios de Cotija y Paredes del Ahogado, municipios de Buenavista, perdieron la vida en menos de 48 horas por 2 explosiones de minas terrestres. Así fue. O sea, hay una gran cantidad de municipios que están solos porque han sido desplazados sus habitantes por la violencia de enfrentamientos de estos grupos, y que están perdiendo la vida personas a diario por minas terrestres, que bueno, pues como son
primos de, familiares de personas X, pues no trasciende. Correcto. Pero trascendió que perdieron la vida 4 militares en 2 explosiones en menos de 48 horas. Imagínate a nivel mundial la cifra de personas que pierden la vida por minas. No, estamos en una situación de crisis y es algo que se tiene que atender de inmediato, aun cuando los resultados finales no puedan establecerse de la noche a la mañana, pero sí tiene que haber pues alguna muestra de poder, alguna muestra de autoridad de parte de los 3 niveles de gobierno, ¿no? Tanto el federal como el estatal y, por supuesto, pues darle elementos a las fuerzas y a los presidentes municipales para tratar de combatir o soportar las presiones de la delincuencia organizada. Guillermo, yo te agradezco mucho que nos tomes la llamada y si nos permites seguiremos en contacto. Con mucho gusto, estoy a tus órdenes, muy buenos días. Gracias, es Guillermo Valencia, él es el líder del Partido Revolucionario Institucional en el estado de Michoacán. El diagnóstico es terrible, ¿no? Municipios en donde simple y sencillamente no se pueden asignar candidatos porque no lo permite el crimen organizado, municipios donde no se puede hacer campaña, municipios en donde asesinan a los presidentes y a los expresidentes municipales. Una situación muy complicada que se ha dejado crecer, que tiene ya muchísimos años, estamos hablando de por lo menos 2 décadas, en donde la descomposición ha afectado al estado de Michoacán y donde se tienen que tomar medidas urgentes.